Shalom, amada familia, bienvenidos a un nuevo espacio de estudio. Hoy vamos a tener nuestra tercera parte del día de reposo. Con este estudio concluimos este tema. Queremos hablar de nuevos temas. Hay mucho que hablar, hay mucho que enseñar, mucho que aprender. Así que con lo que vamos a tocar hoy, podemos darle una conclusión al tema del día de reposo y cada cual tiene la responsabilidad delante del Padre de seguir estudiando, porque no todo se puede decir a través de las plataformas por el tiempo que tenemos. El tiempo es limitado. Pero yo sé que en su casa, en su hogar, en su tiempo libre, usted tiene el tiempo amplio para poder seguir estudiando estos temas tan maravillosos. Amén. Así que voy a dar un pequeño brief, un resumen de lo que hemos estado nosotros hablando en estas últimas semanas y acerca del día de reposo. Y nosotros comenzamos hablando acerca de que el día de reposo no fue establecido en el monte Sinaí, ¿verdad? El día de reposo fue establecido cuando Dios creó los cielos y la tierra. Así que es anterior, es antes del monte Sinaí y el Eterno lo establece para que sea un día en donde su pueblo pueda descansar. Es por eso que en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 20, cuando se dan los mandamientos, Él le dice al pueblo, acuérdate del día de reposo. ¿Por qué acuérdate? ¿Por qué recordarlo? Porque ya Él lo había establecido desde que creó los cielos y la tierra. También vimos que Yeshua, nuestro rey, guardó el día de reposo. Eso lo vemos en Lucas capítulo 4, versículo 16, en donde dice que él entró en el día de reposo a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y ahí vemos que cuando Yeshua guarda este día de reposo, lo hace según su costumbre. Y algo que es costumbre, no es algo habitual, si se hace un día bien y si se hace otro día también, sino que era algo recurrente en Yeshua. Y Yeshua nos enseñó con su ejemplo el mandamiento del Shabbat y con su ejemplo la obediencia, ¿verdad? También vimos que Yeshua es el Señor del día de reposo. Vimos el relato que está en Marcos capítulo 2 versículo 28 y allí textualmente Yeshua dice que Él es el día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Y enseñamos que ser Señor de algo no significa que lo eliminas, sino que tienes autoridad correcta sobre ello. Tienes la autoridad absoluta sobre el día. Entonces, Él es el Señor del día de reposo y en ese mismo relato de Marcos capítulo 2, versículo 28, Él dice que el Shabbat fue hecho a causa del hombre y no el Shabbat, y no el hombre a causa del Shabbat. Quiere decir que ese día está diseñado para que nosotros podamos deleitarnos en él, ¿verdad? Que nosotros podamos entrar en ese día y deleitarnos en su presencia. También vimos que los discípulos continuaron guardando el día de reposo. El día de reposo se continuó guardando aún después de la muerte de Yeshua Hamashiach, y eso lo vemos en los relatos de Éxodo, de Hechos, capítulo 13, Hechos 17, Hechos 18, y ahí vemos cómo el apóstol Pablo se reunía cada día de reposo a enseñar las escrituras. También vimos que dentro de los dos pensamientos que hay, está el pensamiento del creyente que piensa que no debe guardar el día de reposo, pues no le compete, y está el pensamiento de aquel creyente que sí entiende que el Shabbat es parte de los mandamientos de Dios y que debemos guardarlo. Y estuvimos pues debatiendo esta corriente de pensamientos, tanto en los textos de Colosenses capítulo 2, ¿verdad? Que nos enseñan
pues que nadie lo juzgue, que nadie nos juzgue entre comida, bebida y en cuanto a días de fiestas o días de reposo, y enseñamos cuál era el contexto del mismo y a qué se refería el apóstol Pablo con este texto. Concluimos pues que Yeshua guardó el Shabbat, nunca se enseñó a abolir el Shabbat. Los apóstoles y los discípulos continuaron observando el día de Shabbat. El Shabbat fue creado para beneficio de la humanidad y que la obediencia a Dios sigue siendo importante para el creyente, ¿verdad? Entonces hoy yo quiero pues llevarlos a través de la historia. Quiero enseñarles cómo cambió en la historia la observancia del día de reposo a la observancia del día domingo. ¿Qué pasó ahí? Pues porque tenemos por costumbre de que el domingo es el día de ir a la iglesia, es el día de culto, es el día del Señor, según la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo esto llegó a la historia y se establece. Pero sin antes mostrarle un texto en donde nos va a mostrar lo que ocurrió. Daniel, capítulo 7. Vamos a Daniel, capítulo 7. Versículo 25. Miren lo que dice aquí. Aquí hay una visión que tuvo Daniel y tiene una visión futura de las cosas que han de ocurrir. Y él dice lo siguiente: hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí Daniel tiene una visión de los acontecimientos futuros y él ve cómo se levantan reinos, cómo se levantan gobernantes, y entre estos gobernantes dice que hablarán palabras contra el Altísimo, se rebelarán contra todo lo que Dios establece. Y dice que pensarán en cambiar los tiempos y la ley. Querrán torcer el mandamiento de Dios para conveniencia de los hombres. Y eso sucedió con el día de reposo. Eso lo podemos encontrar dentro de los registros históricos con el emperador Constantino en el 321. Y yo quiero hacer compartir con ustedes, aquí me di la tarea de buscarlo en el Rabino Google. El Rabino Google sabe muchas cosas, ¿verdad? Entonces, aquí voy a compartir con ustedes para que podamos ver lo que ocurrió, ¿verdad? Aquí usted puede encontrar en Wikipedia, en la internet, en Google, que hay tanta información académica. Usted puede nutrirse ahí también de la historia, ¿verdad? Y usted puede poner muy simple como sábado en la internet y ahí le va a dar pues toda una definición de lo que esto significa y de su origen y contexto, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que el sábado es el sexto día de la semana civil, ¿verdad? O semana laboral. Y el séptimo de la semana litúrgica en la mayoría de las tradiciones cristianas.
Es día festivo en el judaísmo. Está situado entre el viernes y el domingo. Aquí ya nos da un margen de lo que es el sábado, ¿verdad? Y nos aclara de que el día sábado, dentro de la semana civil laboral, pues cae el sexto día, porque usted trabaja de lunes a viernes. Y el sábado, pues, es libre. Para la gran mayoría de las instituciones, pues el sábado no lo trabaja. Pero dentro de la litúrgica cristiana o bíblica, y tanto para la cristiana como para el judaísmo, dentro de los relatos bíblicos, podemos saber que el séptimo día es el Shabbat. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los calendarios, ¿verdad? En la mayoría de los calendarios, el primer día de la semana es domingo. Comienza el domingo. Y de ahí, primer día domingo, segundo el lunes, el tercero martes, sucesivamente hasta llegar al séptimo día, que caería sábado. Esto es académico, ¿verdad? Aquí lo podemos ver claramente. Usted se puede empapar de esta información y buscarla con calma. Ok, vamos a seguir por aquí. Si usted baja un poquito más abajo, usted se va a encontrar con una información muy importante. El cambio del sábado a domingo. Y aquí es que comienza todo. Porque dice aquí que el 7 de marzo del 321, eso fue hace muchos años atrás, el emperador romano Constantino el Grande, Flavio Valerio Constantino, también conocido como Constantino el Grande, fue emperador romano desde el 25 de julio del año 306 hasta su muerte. ¿Ven eso? Estamos hablando de 300 años después de la muerte de Yeshua. 300 años después de la muerte de Yeshua. Y dice aquí que él decretó que el domingo, el venerable día del sol. ¿Por qué venerable día del sol? Porque como dice domingo en inglés, Sunday, día del sol, era el día en que los romanos adoraban a Mitra, al dios Mitra, al dios sol. Era su emblema en sus escudos, era su emblema en sus armaduras, porque ellos veneraban a su dios, el dios del sol. Ellos lo adoraban domingo. Entonces, él decreta que el domingo, el venerable día del sol, dice aquí, más tarde nombrado por la Iglesia Católica como el Día del Señor, aquí ya usted sabe por qué le dicen el Día del Señor, ¿verdad? Fuera considerado como el día de descanso para jueces, plebes y oficios. Fuera considerado el día de reposo. Pero dice, en tanto los campesinos continuarían trabajando. Entonces, vamos a ver lo que decía el decreto. Vamos a ver el decreto. Y aquí dice que del Código de Justiciano, libro 3, título 12, párrafo 2 al 3, encontramos este decreto del emperador romano Constantino el Grande. Y dice, descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes, el venerable día del sol. Esto no tiene nada que ver con Yahweh. Esto no tiene nada que ver con el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Esto no tiene nada que ver con Yeshua HaMashiach. Estos son hombres, reyes y gobernantes, así como dice Daniel capítulo 7, versículo 25, que dice, y hablarán palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantarán. O sea, el que no esté de acuerdo con esto, lo que iba es muerte, cárcel. Y dice, y pensarán en cambiar los tiempos y la ley. Cuando se habla de la ley,
se habla de la Torá o el mandamiento de Dios. Y ellos pensarán cambiar los tiempos, las fiestas, los días establecidos por Dios y la ley y el mandamiento de Dios. Y aquí lo estamos viendo claramente cómo esto forma parte de la historia y da cumplimiento a la profecía de Daniel capítulo 7. Entonces seguimos leyendo. Dice, pero trabajen libre y lícitamente. Quiere decir que era un decreto legal que traía consecuencias si no se practicaba. Entiéndase un decreto como una ley establecida en una nación, que el que no la cumple lo multan, hay pena de cárcel, hay consecuencias negativas. Y aquí está diciendo, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas, los establecidos en los campos. O sea que el agricultor podía trabajar, ¿verdad? Pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente. O sea, la faena agrícola tenía como conveniencia que el día domingo pues se hacían ciertos trabajos muy convenientes e importantes para la nación y ellos sí podían trabajar, ¿verdad? Dice, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Entonces Dios había concedido en ese tiempo, ¿verdad? Según sus credos o sus dioses, que había cosecha, que había grano, que había lluvia, que habían condiciones especiales para que la cosecha se diera. Y el agricultor debía, pues, aprovechar estos momentos. Este es el decreto. Esto es lo que se establece en el año 321. Y dice, más adelante, el emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Únicamente se permitía a los trabajadores que trabajaban los domingos en faenas agrícolas, si el tiempo era favorable. Una ley posterior del año 425, o sea que después de este decreto, 100 años después, miren cómo pasa el tiempo y cómo las leyes se establecen, 100 años después, prohibió las celebraciones de toda clase de representaciones teatrales. Y finalmente, en el siglo XIII se amplificaron en todo rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. Quiere decir que ellos, todo lo que se prohibía de cierta manera dentro del judaísmo, hablando sobre el sábado o el Shabbat, ellos lo adoptaron y lo establecieron en el día domingo. Hoy, usted y yo estamos a 2000 años de aquel entonces, ¿verdad? Ha pasado muchos años y las leyes han ido evolucionando, han ido cambiando, se han ido modificando, se han ido adaptando las leyes según la cultura y las generaciones. Hoy, pues, un día domingo para usted y para mí, pues un día normal, libre, sin trabajo, como se estableció aquí en el 321, pero no hay tantas regulaciones así como prohibiciones teatrales, prohibiciones de celebraciones ni nada de eso, ¿verdad? Por eso fue en aquel entonces. Quiere decir que a nuestros tiempos, hoy en día, en esta generación moderna, tenemos la misma ley de ese día establecido como día de reposo. Incluso en el ámbito laboral, todavía usted lo ve, todas las empresas trabajan lunes a viernes o lunes a sábado y el día domingo libre. Y el día domingo se establece como día de ir a la iglesia. Qué interesante, ¿verdad? ¿Y cómo se da eso? Mírenlo aquí. Según el texto Catecismo Doctrinal, el Concilio de Trentón, ¿verdad? Todo parecido con la Iglesia Católica moderna, pues es pura casualidad. Ahí hay una fotito. El Concilio de Trentón fue
un concilio ecuménico de la Iglesia Católica desarrollado en el periodo discontinuos durante 25 secciones entre los años 1545 y 1563. Entonces miren qué pasó aquí. Transfirió en el 1566 el descanso al primer día, que es domingo, diciendo lo siguiente: complace a la Iglesia de Dios que la celebración rigurosa del día sábado, Shabbat, ahí están viendo una imagen del Shabbat, una foto hermosa del Shabbat, ¿verdad? Una mesa preparada para celebrar con la familia, darle gracias a Dios, que esa era la tradición, ¿verdad? Que se hacía en el día de reposo, reposar de las labores, descansar en este día, conectarnos con Dios, buscar su presencia y invitar a la familia a ese tiempo. Pues complace a la Iglesia de Dios, la Iglesia Católica en ese entonces, que la celebración rigurosa del día del Shabbat se debe transferir al día del Señor, el domingo. Familia, la palabra de Dios es irrevocable, sus mandamientos no pueden ser alterados y no hay un hombre en la tierra con la autoridad de Dios para cambiar su palabra. Pero usted sabe muy bien que dentro de las generaciones hasta el día de hoy se han levantado hombres estableciendo leyes con, y digo entre comillas, con la autoridad de parte de Dios para cambiar muchas cosas. Y usted y yo, que por muchos años pues íbamos a la iglesia, nos reuníamos los domingos y teníamos a lo mejor estos conceptos de que el día domingo es el día del Señor. Usted puede ver hoy de dónde esto se origina y de dónde esto sale. No es de la Biblia, no es de las Escrituras. Fueron leyes, mandamientos establecidos por los hombres. Y créeme que esto era algo que Yeshua luchaba mucho en el primer siglo con las sectas fariseas, con los saduceos, con los escribas. ¿Por qué? Porque querían establecer leyes de mandamientos dictados por hombres. Cosas y mandamientos, leyes que Dios no mandó a observar. Esa era la guerra que él tenía. Él les decía, ¿y por qué usted invalida en el mandamiento de Dios? Por sus tradiciones de hombre. Querían poner las tradiciones de los hombres por encima del mandamiento de Dios. Querían poner cargas pesadas sobre las personas que ni ellos mismos querían llevar, estableciendo como doctrina mandamiento de hombre. Y el hombre en su terquedad y en su terquedad e ignorancia siempre ha ido en contra de la palabra de Dios. Y aquí estamos viendo claramente, y no estoy enseñando Biblia, esto no es Biblia, yo no le estoy dando textos bíblicos, estoy enseñando la historia y cómo la historia confirma las Escrituras. Debemos abrir nuestros ojos a este gran conocimiento y esta gran verdad. Dice la palabra que conoceréis la verdad os hará libre. Y el día de reposo establecido por Dios, dentro de los 10 mandamientos básicos para la vida del hombre y la mujer, sigue vigente hoy y seguirá vigente hasta el fin de los siglos. Y ya lo vimos en los estudios anteriores. Entonces aquí estamos para continuar. Dice aquí que el Concilio de Trentón transfirió todo lo que se celebraba el día de Shabbat, lo transfiere al día domingo, el venerable día del sol, establecido por la Iglesia Católica como el día del Señor. Entonces miren esto que me pareció muy interesante y muy bueno como para estudiarlo a cabalidad. Yo los invito a estudiarlo a cabalidad, pero aquí hay un problema.
durante las generaciones y las épocas pasadas, hay mucho escrito que ha sido adulterado. Incluso el Nuevo Testamento, o como lo conocemos en el hebreo, Brit Hadashah, pacto renovado, tiene a veces detalles escriturales que deben ser revisados, estudiados y corregidos. Porque las escrituras han pasado de generación en generación y en generación y han pasado por tantas manos que siempre ha habido pequeñas alteraciones para justificar la creencia de no estar ligado más a la ley de Dios y gozar de una gracia en Cristo permisiva que te hace vivir sin el mandamiento de Dios en tu vida. Y eso, amada familia, es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque si usted me acompaña a Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 14:12, que es un texto para los últimos tiempos que usted y yo todavía no hemos vivido, dice, y esta es la perseverancia de los santos. ¿Qué dice la Escritura? Que debemos permanecer firmes, ¿verdad? Debemos permanecer en la fe. ¿Y cuál es esa perseverancia y cuál es esa fe? Usted lo encuentra en Apocalipsis 14:12. Y esta es la perseverancia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. El creer y obedecer. Eso es fe. Y nosotros pues tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que estudiar bien las escrituras. No solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Para hallar gracia y oportuno socorro delante de Dios. Entonces miren qué dice aquí: en tiempos antes de Constantino, Ignacio de Antioquía. Y esto me pareció muy interesante, por eso les dije que hay que estudiarlo. Parece que Ignacio de Antioquía fue uno de los padres en Antioquía, padres de la iglesia en Antioquía, de la iglesia, y tuvo relación directa con el apóstol Pablo, ¿verdad? Esto me pareció súper interesante porque él da un escrito diciendo lo siguiente, a saber si es verdad o no, no lo sabemos del todo, pero ahora los voy a llevar a las escrituras en aquel tiempo para ver qué estaba pasando. Y miren lo que dice aquí. Dice que en tiempos antes de Constantino, o sea, mucho antes del 321, cuando se decreta la ley del día de domingo, Ignacio de Antioquía, cristiano de la iglesia primitiva, declara en una carta lo siguiente sobre el día domingo. Y entendamos que Antioquía fue, vamos a verlo ahora, fue la primera ciudad y el primer país donde se les llama a los creyentes en Yeshua cristianos. Esto sucedió en Antioquía. Entonces él es uno de los considerados padres de la iglesia primitiva en aquel entonces. Y dice lo siguiente: ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a la novedad de esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, día en que también amaneció nuestra vida por gracia del Señor y mérito de su muerte, misterio que algunos niegan, siendo así que por él recibimos la gracia de creer y por él el triunfo, a fin de ser hallados discípulos de Jesucristo, nuestro solo maestro. ¿Cómo podemos nosotros vivir fuera de aquel a quien los mismos profetas, discípulos suyos que eran ya espíritu, le esperaban como su maestro? Y por eso, el mismo a quien justamente esperaban,
Venido que fue, los resucitó de entre los muertos. Absurda cosa es llevar a Jesucristo entre vosotros y vivir judaicamente. Porque no fue el cristianismo el que creyó en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo, en el que se ha congregado toda lengua que cree en Dios. Aquí estamos viendo un escrito de Ignacio de Antioquía, que supuestamente historiadores creen que tuvo relación con el apóstol Pablo en aquellos tiempos en donde Pablo también visitó Antioquía. Y estamos viendo aquí pues un relato en donde él dice que los que habían conocido o los que habían sido criados en el antiguo orden, ahora han venido a la novedad, a lo nuevo, a lo moderno de la esperanza, no guardando el día del sábado. Y eso me pareció muy interesante. Yo dije, espérate, pues sí, según lo que dicen de Ignacio de Antioquía, que tuvo relación con el apóstol Pablo, pues yo necesito saber qué hizo el apóstol Pablo en Antioquía, para ver si realmente habló, dijo o estableció algo en contra del día de reposo. Y eso me llevó a Hechos capítulo 13. Vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y dice así la escritura. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Cipre y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, ¿verdad? Que estaba en el proconsul Sergio Paulo, varón prudente. Aquí da un relato de Pablo durante sus viajes y llegamos aquí al versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron en Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando por Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Aquí vuelve Pablo, después que estaba en Antioquía, lo envían a una misión y él regresa a Antioquía y dice que entraron en las sinagogas un día de reposo y se sentaron. O sea, ¿qué hace Pablo entrando a la sinagoga un día de reposo? Pues porque había que escuchar la palabra, y la palabra de Dios se escuchaba en las sinagogas el día de reposo. Y dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirles a Pablo y a Bernabé: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, y dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y por ahí empieza Pablo a anunciarles a Yeshua HaMashiach. ¿Y qué es lo que él les anuncia acerca de Yeshua HaMashiach? Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia
perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí está el apóstol Pablo estableciendo el evangelio, la parte que faltaba del evangelio. ¿Y cuál era esa? El perdón de pecados y la justificación por creer en Yeshua. Cosa que la ley no podía hacer, como el libro de Hechos explica. Perdón, el libro de Hebreos explica. Si usted lee el libro de Hebreos, capítulo 4 en adelante, usted va a ver ese relato en donde habla de Yeshua como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y que él se ofreció como sacrificio por los pecados una vez y para siempre. Y dice el capítulo 9 o capítulo 10 que ya no hay más sacrificios por los pecados si seguimos pecando voluntariamente, porque ya el sacrificio se hizo, no como los sacrificios establecidos en la ley que no podían justificar al hombre, sino que año tras año había que hacer los mismos sacrificios, las mismas ordenanzas para poder recibir el perdón de pecados. Pero en Yeshua eso es perfecto y una vez y para siempre el máximo sacrificio ofrecido es Yeshua. Y a través de él tenemos justificación, porque la ley no justifica a nadie delante del Padre. La ley es una guía de vida. Los mandamientos de Dios son guía de vida para que tú aprendas a hacer lo correcto. Pero los puedes guardar todos. Y sé que se te va a hacer difícil porque somos pecadores. En alguno vas a fallar y si fallas te haces culpable de todos los demás. Porque fallaste. Pero ¿quién es el que te justifica? ¿Quién es el que trae perdón de pecados? Yeshua HaMashiach. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice el versículo 40? Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creerás si alguien los contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que en el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí el relato bíblico enseña que el apóstol Pablo en Antioquía, de donde nos habla que es Ignacio de Antioquía quien escribió que los que fueron criados en el antiguo orden ahora vinieron a la novedad de no guardar el día de reposo. Eso no es lo que me dice las escrituras del apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo en Antioquía entraba, como era con su costumbre, a la sinagoga el día de reposo a escuchar la palabra. Y dice allí que cuando salieron de allí, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Los mismos gentiles sabían cuál era el día establecido por el Eterno. Sabían cuál era el día de reunión, sabían cuál era el día en donde se leía la palabra, donde se leían los profetas, donde se hablaba de las maravillas de Elohim. Y empezaba el pueblo a reunirse. Así usted mismo ve los relatos en Hechos, capítulo 17 también, que nos hablan de lo mismo, en donde se reunían cada día de reposo a hablar las escrituras. Entonces, este relato de Ignacio de Antioquía que usted y yo podemos ver aquí no tiene ninguna congruencia con los relatos del apóstol Pablo en Hechos. No tiene ninguna congruencia. A mí me está que hay algo que no nos están diciendo para justificar un pretexto, usan este texto, como yo digo, e Ignacio de Antioquía yo creo que fue uno de los que le dio la espalda al mandamiento de Dios. E hicieron su propia eclesia, como la vemos hoy en día, con la iglesia católica, ¿verdad? La iglesia católica, la iglesia universal, como bien le llaman.
Entonces, esto es lo que usted puede encontrar aquí. Voy a sacar estos textos. Aquí estamos viendo otra información que nos habla, por ejemplo, Levíticos 23, habló Jehová a Moisés diciendo, habla al pueblo de Israel y dile, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santa convocación, seráis estas. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será día de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habites, en Jerusalén o en Puerto Rico, donde quiera que habites, es el día de reposo del Señor. ¿Verdad? Entonces, dice aquí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Yahweh, tu Dios. Éxodo 20. Isaías 58, si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y al sábado, el Shabbat, llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerales, no habiendo tus propios caminos, podrás buscar la voluntad de Dios. Éxodo 31, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Isaías 66, por eso digo que el día de reposo fue, es y será, porque se seguirá guardando aún en el milenio. Dice, porque como cielo nuevo y tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de sábado en sábado, Shabbat en Shabbat, día de reposo en día de reposo, vendrá todos a adorarme delante de mí, dice Jehová. Miren lo que dice aquí. La traducción de los antiguos libros que hicieran con Casiodoro de Reina, ¿verdad? La traducción de los antiguos libros que hizo Casiodoro de Reina en el año 1569, lo que luego se llamó la Biblia del Oso, ¿verdad? Y las correcciones que hizo Cipriano de Valera, Reina Valera de 1960, en el año 1602, a la Biblia del Cántaro, ambos escritos redactados en castellano antiguo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no existe la palabra sábado, se la quitaron. Ellos se la quitaron. Por lo que se deja ver que la nomenclatura de los días es muy posterior a la redacción de los primeros libros del Antiguo Testamento. Pues claro, pues la palabra de Dios fue establecida muchos años antes que todo esto. Lo que pasa es que se han levantado gente de poder, reyes, se han levantado comandantes, se han levantado emperadores a través de la historia, como lo fue Constantino el Grande, como bien vimos aquí, en el 321, el 7 de marzo del 321, y establece decretos en donde todos debían guardar el día domingo, el venerable día del sol, dando cumplimiento a la profecía de Daniel 7:25, en donde serían cambiados los tiempos y la ley. Entonces, sé que voy un poco rápido, el tiempo no me da, voy tratando de picotear aquí la piedra bastante fuerte, pero tenga tiempo en su hogar para estudiar todos estos temas porque son de suma importancia. Esto nos abre los ojos a una realidad y nos dejan convencidos de que nos han estado mintiendo. Nos han engañado y hemos caído en el engaño, en el error. Y si hoy tenemos esta información y la información ya no es privada, sino que está abierta a todos por igual, es porque el Eterno tiene misericordia. Porque el Eterno quiere un pueblo despierto, un pueblo que conoce los tiempos, un pueblo que conoce sus mandamientos y que no se va a dejar amedrentar por ningún gobierno, por ningún rey, por ningún emperador que quiera venir a cambiar la palabra de Dios. ¿Por qué usted y yo vamos entonces hoy
2026, tiempo moderno, a la iglesia el domingo y por qué todos descansamos el día domingo de nuestras labores. Porque así lo decretó Constantino el Grande en el 321. Pero ¿ese fue la voluntad de Dios? No. Esa fue la voluntad de un hombre que tenía el poder político para cambiar todas las cosas. Entonces, familia, volvamos a la palabra del Eterno. Volvamos a guardar su palabra conforme Él nos las ha entregado, porque Juan 14:15 dice, Yeshua dice, y creemos que Yeshua es Elohim, esa manifestación de Yahweh en carne a nosotros, su pueblo. ¿Para qué? Para el perdón de pecados y para justificación del hombre. Dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y usted puede ver las escrituras que están llenas de guardar los mandamientos. ¿Qué dice Romanos? Vamos a Romanos capítulo 3, ya estamos terminando. Romanos 3. Capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12 dice, porque todos los que sin ley, sin mandamientos, han pecado, sin mandamientos, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, nadie les ha enseñado la ley, nadie se la ha mostrado, dice aquí, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo a los romanos? Que si hay un hombre de las naciones que no conoce la palabra de Dios y que por, dice, naturaleza hace lo que Dios manda a hacer, confirma la obra de la ley, confirma los mandamientos de Dios escrito en su corazón. Porque se aferró a ello y eso lo hace el Espíritu. Y eso es lo que el Padre quiere hacer contigo y conmigo. Por eso es que Hebreos capítulo 9, vamos allá un momentito. Hebreos 9 nos habla de aquel pacto y dice, ocho, siete, perdón. Dice, porque si aquel primer hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice Yahweh, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Yahuda un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones la escribiré
y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo, ¿qué dice aquí? Ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo se envanece, está próximo a desaparecer. Desaparece el primero y se establece el segundo, que es el mismo pacto renovado. Por eso se le conoce como Brit Hadashah, pero ya no escrito en tablas de piedra, sino sus leyes en nuestra mente y nuestro corazón. Ese es lo que se está hablando aquí. Aquel que fue escrito en piedra, el pueblo no permaneció en él. Desobedecieron a Dios y ustedes saben la historia, todo lo que el pueblo de Israel pasó. Ahora usted y yo estamos siendo injertados. Pero como dice Romanos 11, no te ensoberbezca, no te creas que te la sabes toda, no quieras irte en contra de Dios, porque al final de todos los tiempos toda Israel será salva. Usted y yo somos parte del pueblo de Dios hoy. Somos parte de Israel. Ya no somos extranjeros, ya no somos hijos que no conoce el Padre, no, ahora somos sus hijos. Conciudadanos y miembros de la familia de Dios, como dice Efesios capítulo 2. Ahora tenemos pactos y promesas. Antes no teníamos ni a Dios, ni pactos, ni promesas. Ahora estamos en Dios, tenemos pactos y promesas. Y ahora sobre mejores promesas, como dice la Escritura. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas mejores promesas? ¿Será que las viejas ya caducaron? No. Ahora se establecen nuevas promesas. Perdón de pecados y vida eterna. Justificación para aquel que cree. Pero los mandamientos del Padre siguen vigentes. Su palabra es para siempre. Y ahora esa ley, el Padre, Dios no quiere esa ley en tablas de piedra. Él quiere su ley, sus mandamientos escritos en tu mente y en tu corazón. Así que vamos a terminar este estudio y quiero terminarlo con Éxodo capítulo 20. Vamos a ver cuáles son aquellas leyes que el Padre quiere en tu corazón, que el Padre quiere en tu mente. Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante, y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás imagen, ninguna semejanza de lo que existe arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tome su nombre para cosas vanas. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo, apartarlo para él. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat, día de reposo. Porque Yahweh tu Dios, para Yahweh tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que sean largos tus días en la tierra que Yahweh tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás,
la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que pertenezca a tu prójimo. 10 palabras, las de Barín, 10 mandamientos, y todos son parte de una vida espiritual para el creyente en Yeshua HaMashiach, sin excepción de ninguno, sin cambiar ninguno de ellos. Todos son parte de la perfecta voluntad de Dios para la vida del hombre. El Eterno les continúe bendiciendo. Espero que haya sido de gran bendición este estudio. Hasta aquí concluimos la tercera parte del Shabbat y que el Eterno nos los continúe bendiciendo. Shalom.